que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de las huestes espirituales de maldad. Así que esos son esos principados, que también habla aquí en Colosenses 2:15, que despojó Cristo Jesús a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, ahí en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Cristo Jesús los venció, los derrotó, pero al tercer día de esos principados derrotó a la muerte. Porque es otro principado de ellos, la muerte. Y Cristo Jesús la venció. Dice en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 14, dice que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. ¿Por qué la muerte va a ser lanzada al lago de fuego? Porque la muerte es uno de esos principados y va a ser lanzado ese principado al lago de fuego. Es uno de los demonios de mucha autoridad que trabajan junto con mismo Satanás, el que tenía el imperio. Pero Cristo Jesús ya lo venció, ya lo derrotó. Así que Cristo Jesús venció a esa misma muerte. Pero al final va a ser derrotada y vencida y consignada a misma muerte eterna en el lago de fuego. Así que Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte para salvarnos a nosotros de sus manos, de sus garras. Fíjese nada más, vamos a volver a leer ahí en Hebreos capítulo 2, después del versículo 14, donde dice que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que eso es al diablo. Dice en el versículo 15, fíjese lo que hizo con nosotros cuando venció al que tenía el imperio de la muerte. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjese nada más, él venció ese imperio para librarnos a nosotros que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a esclavitud o a servidumbre. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Del pecado. Precisamente por eso una persona, cuando es adicto a las drogas, adicto al alcohol, adicto a la fornicación o al adulterio, no puede librarse por sí mismo de ningún pecado. Adictos a la mentira, adictos a robar, adictos a tantas cosas. Cualquier pecado es adicción. Las personas son esclavos de ese pecado. Si usted está padeciendo eso y usted quiere ser libre, el único que puede librarlo de esa adicción, de ese pecado, es Cristo Jesús. Porque Él vino y derrotó al que nos tenía esclavizados y dice, vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora note usted en el versículo 17 lo que dice, por lo cual debía ser en todo semejante. Cristo Jesús debería ser semejante a usted, semejante a mí, a sus hermanos, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, entendiéndonos a usted y a mí
que necesitamos de su misericordia. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para cubrir o pagar los pecados por nosotros. Dice en el versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Cristo Jesús, después que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto y Satanás trató de tentarlo. Cristo Jesús no cayó en tentación. Él venció al tentador y a la tentación. Dice, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, porque él siempre dijo, escrito está, escrito está. Con la palabra de Dios, él reprendió y enfrentó a Satanás, de tal manera que Satanás después lo dejó solo y ya no insistió en tentarlo. Dice que padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Precisamente por eso es que usted y yo y todas las personas debemos pedirle que nos ayude en medio de cada tentación. Él vino a librarnos de toda tentación. Cuando sienta tentación, hínquese, pida al Señor perdón. Pídale al Señor que Él pelee por usted, porque Él ya venció y lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Es ahí cuando nosotros podemos salir victoriosos cuando clamamos a Él. Asimismo, vamos a ver qué más hizo Cristo Jesús por nosotros al resucitar de entre los muertos. Cristo resucitó para darnos vida a nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros propios pecados. Al momento que Cristo se levantó de entre los muertos, de ahí de la tumba, Cristo lo hizo para darnos vida a nosotros. Dice en Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida a ustedes, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué Cristo Jesús se levantó de entre los muertos? Porque Él vino a darnos vida a nosotros. Si Cristo Jesús no se hubiese levantado de entre los muertos, nosotros estuviésemos ahorita tan perdidos como desde el principio que Adán y Eva pecaron. Mas, sin embargo, Él lo hizo para darnos vida. Dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Mucha gente sigue la corriente del mundo. Vamos a tomar, vamos a fumar, vamos a drogarnos, y los demás se dejan llevar por otros y van siguiendo la corriente. Nunca siga usted la corriente del mundo. Y dice así, conforme al príncipe de la potestad del aire, siguen la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que viene siendo mismo Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos también. Ahí trabaja mucho. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mire nada más lo que Cristo Jesús hizo por amor y misericordia a nosotros. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, en nuestro pecado estábamos muertos, porque la paga del pecado es muerte. Merecemos morir por ser pecadores. Dice aquí, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
al momento que Cristo se levantó y tomó la vida una vez más, nosotros tomamos vida en Cristo Jesús también. Dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Espiritualmente nosotros ya tenemos esa resurrección. Aun cuando yo muera, yo ya tengo la resurrección en Cristo Jesús. Si usted confiesa a Cristo Jesús en su corazón, usted tiene la promesa de que va a ser resucitado. Y eso lo vamos a estar viendo en un momento más adelante en otro pasaje bíblico. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Como promesa, ya tenemos que vamos a estar sentados con Cristo Jesús en el cielo. Gloria a Dios. Esas son promesas que tenemos en Cristo Jesús. Vea lo que dice Cristo Jesús en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida por creer en Él. Pasamos de muerte a vida. En 2 de Timoteo 1:10 dice así, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. Fíjese nada más, porque Cristo Jesús vino y se manifestó en hombre. Nuestro Salvador Jesucristo, dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó la muerte, sacó la vida, ¿cuándo? Cuando Él resucitó. Y la inmortalidad, porque Él vive y está viviendo todavía por toda la eternidad. Y si Él vive, entonces nosotros también viviremos juntamente con Él, por creer en Él, por confesarlo como nuestro Señor y Salvador, como lo dice en Romanos capítulo 10. Así que nosotros hemos pasado de muerte a vida y nos ha dado inmortalidad por el Evangelio. Aun cuando dice el Señor Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, aunque yo muera, vivirá, dice. Aunque esté muerto, vivirá. Porque ya tenemos esa esperanza y esa promesa en Cristo Jesús. Aun cuando Cristo ya venció en su cuerpo al morir y al resucitar, falta la derrota final sobre la muerte misma. Falta esa derrota final. ¿Cuándo va a suceder esa derrota final? Cuando Cristo venga por todos los que han creído en Él y lo han confesado como su Señor y Salvador, sucederá lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. Fíjese nada más la derrota final que menciona la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 51, Primera de Corintios 15, 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos o no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Note usted, los muertos van a resucitar incorruptibles. ¿Por qué incorruptibles? Porque ahorita nuestro cuerpo es corruptible. Nos morimos, nos hacemos polvo, se deshace. Eso es porque estamos en el pecado, en el mundo. Pero dice que los muertos que van a resucitar incorruptibles. Y nosotros
Los que estamos vivos seremos transformados de corrupción a incorrupción. Dice en el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se fija? Transformados de mortales a inmortales. En otras palabras, cuando Cristo venga, según también lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:13, los muertos van a resucitar, después los que están vivos se juntan con ellos y son transformados y van al aire y reciben al Señor en las nubes para morar con el Señor para siempre. Es esto mismo en 1 Corintios 15. Vamos a ser transformados de este cuerpo corruptible o un cuerpo que es mortal, se viste a inmortalidad. Dios nos va a hacer una vez más inmortales, como en el principio que fue creado Adán y Eva. Antes de que pecaran, ellos no eran mortales, tenían vida eterna, pero al momento que entró el pecado, comienza el hombre a recibir o a entrar la muerte en su cuerpo, y por eso todos estamos en una condición de mortales. Pero Cristo nos va a convertir de mortales a inmortales para estar con Él por toda la eternidad. Así que dice, continúa diciendo en 1 Corintios 15, versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, fíjese nada más, esta es la victoria final, que la muerte ya no va a tener poder en usted, en mí, cuando hemos confesado a Cristo Jesús y que Cristo Jesús nos lleve para morar con Él en toda la eternidad. Dice así, entonces dice ahí, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. En otras palabras, Cristo Jesús la absorbe y la destruye y la manda al lago de fuego, Apocalipsis 20:14, la manda al lago de fuego y la condena eternamente y ya no tiene más poder en los salvos por Cristo Jesús. Ahí está la victoria final. Precisamente por eso Cristo Jesús vino y derrotó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte al tercer día que se levantó de la tumba. Porque así Él vive, si Él resucitó, Él tiene poder para resucitarnos a nosotros, para destruir completamente al final de todos los tiempos a la misma muerte y librarnos a nosotros, dándonos vida eterna juntamente con Él. Y dice en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El arma que tiene la muerte es el pecado. El pecado que nosotros cometemos, eso es lo que usa la muerte para estarnos matando lentamente. Y por eso vamos envejeciendo hasta morir, hasta que se nos acaban las fuerzas por causa de nuestro pecado. Por eso vienen estas enfermedades. Por eso es que ahorita en este tiempo todo mundo tiene miedo de enfermarse y se está protegiendo porque llega la muerte a través de enfermedades, a través de tantas cosas que nos acechan y muchas de las veces nosotros podemos decir, no, yo no tengo miedo a morir. Pero, por ejemplo, si su ser amado, su padre, su madre, su hijo, su hija muere, a usted le dolería en su corazón. Y no queremos enfrentar a nadie esos momentos tan difíciles. Entonces sí nos afecta. Aunque usted no tenga miedo a morir,
alguien va a sufrir si usted muere. Usted sufre si alguien de sus seres amados muere también. Somos afectados. Pero lo único que queda en nuestro corazón como paz absoluta, total, es la promesa que Cristo Jesús nos da en su palabra. Cuando alguien enfrenta esta situación, pero aquella persona tiene a Cristo Jesús en su corazón, tenemos la esperanza que Cristo Jesús un día nos va a reunir y vamos a estar juntos en la eternidad, en la presencia de Él. Así que abrácese usted del Señor Jesús y nosotros de esta manera tenemos la promesa que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Fíjese nada más, al estar en la presencia de Dios en la eternidad, en el cielo, dice Cristo Jesús aquí en su palabra, dice en el versículo 4, Apocalipsis 21, 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles primeras cosas? Todo lo que hemos vivido aquí en el mundo va a dejar de existir y allá en la eternidad solamente vamos a estar viviendo en el gozo, en la presencia de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, va a haber puro gozo en la presencia de nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Precisamente por esta razón, nosotros recordamos estos días como la gran victoria de Cristo Jesús para nuestras vidas, para nuestra alma, porque esto es para toda la eternidad, según la palabra de Dios, según las promesas del Señor. Aún cuando estamos nosotros aquí en el mundo, Satanás no tiene autoridad sobre nosotros porque Cristo Jesús nos compró con su sangre poderosa, pagó el precio de nuestra salvación, dándonos vida eterna. De esta manera, nosotros celebramos la Santa Cena. Celebramos la Santa Cena recordando lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, recordando lo que Cristo Jesús hizo al derramar su sangre santa ahí en la cruz del Calvario. Él mismo lo mencionó, una noche antes de ser apresado para ser llevado a la cruz del Calvario. Él lo dice. Pablo menciona ese momento que Cristo Jesús celebró esta cena, esta santa cena de la Pascua en el nuevo pacto. Dice así de esta manera en 1 Corintios 11, 23 al 29, dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros celebramos esta Santa Cena, estamos recordando la obra de Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice ahí que Él tomó pan y dio gracias por ese pan. Vamos a orar.
Señor, gracias por tu cuerpo, porque tú pusiste tu cuerpo y fue inmolado en la cruz del Calvario y fue partido por nosotros, por nuestra salvación. Te damos gracias y hoy recordamos esa gran obra y misericordia tuya en la cruz del Calvario por nosotros. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Comamos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú derramaste tu sangre, Señor, por amor a nosotros. Y con tu sangre tú nos lavas de todos nuestros pecados y nos dejas más blancos que la nieve. Gracias te damos por tu sangre preciosa y santa. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos. Dice ahí mismo en el versículo 26: Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, recordar tu gracia y tu misericordia, tu amor por nosotros. Permítenos ser fieles a ti hasta que tú vengas. Bendice a toda tu iglesia, donde quiera que esté, en todo el mundo, y que muchas almas vengan a tus pies porque tú los amas, tanto como nos has amado a nosotros y a todos los demás. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, el Señor colme de grandes victorias su vida, su hogar, su familia. Busque al Señor y hónrelo, adórelo todos los días de su vida. En Cristo Jesús lo bendecimos. Amén y amén.